Listo, muy buen día a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jorge Leonardo Chavarro, estoy estudiando actualmente Ingeniería Industrial y en el día de hoy vamos a trabajar un poquito de Ingeniería de Materiales. En este caso vamos a explicar las estructuras cristalinas por medio de un programa llamado VESTA. Entonces vamos a empezar con una estructura cristalina triclínico, en este caso el dióxido de silicio. Entonces el dióxido de silicio se puede cristalizar en diferentes formas, todo esto depende de la presión y la temperatura que se aplique. Y se utiliza normalmente para aplicaciones, por ejemplo, como fabricación de vidrios y cerámica. Entonces, en este caso, pues aquí podemos observar lo que es la estructura como tal del dióxido de silicio, que se compone de 6 elementos de oxígeno y 2 de silicio. Podemos mirar aquí lo que son los parámetros, que es un sistema cristalino triclínico, tiene un grupo espacial de P1 y encontramos los parámetros, los ángulos y como tal los elementos y sus coordenadas X, Y y Z. Entonces vamos ya a pasar al programa VESTA, en este caso vamos a darle una nueva estructura, vamos a hacerlo bastante práctico. Entonces pues en este lugar lo que hacemos es colocar los datos, en este caso si queremos cambiamos o agregamos el nombre de la estructura como tal, vamos a hacerlo como el dióxido de silicio. Y de allí ya pasamos a ubicar lo que es el grupo espacial, en este caso pues es un sistema triclínico que lo aparece en la parte de acá y aparece como un P1, agregamos y P1. De ahí ya colocamos como tal los parámetros que son muy importantes, que en este caso podemos encontrar que en el número A va el 4,916, en B ocupamos 4,916 nuevamente, en C 4,916 y ya podemos encontramos lo que es alfa va en 90, está en 90, beta en 90 y Y está en 19, 119.99. Listo, ahorita pasamos ya a los parámetros de la estructura como tal. Como podemos ver, pues decía se compone de 6 elementos de oxígeno y 2 de silicio. Entonces damos nuevo para agregar. Agregaríamos primeramente el oxígeno, una etiqueta para definir el oxígeno. En este caso colocamos oxígeno 1. Y el número de carga, pues la carga típica, en este caso como podemos observar en la tabla, el oxígeno ocupa una carga típica de -2, la colocamos aquí, -2, y la ocupación, el 1, que está bien, listo. Entonces ya empezaríamos como tal organizando las coordenadas, que en este caso digamos sería el 0, se coordina aquí, en X va 0.852, 1, en Y va con 0.1465 y en Z 0.4280. De esa manera agregamos ahorita un nuevo, agregaríamos una etiqueta del 0,2, dejaríamos la carga igual, ya que el oxígeno en todo da -2 y lo que haríamos sería cambiar las coordenadas. En este caso pues se nos extendería mucho el video, por ende pues yo ya tengo preparado eh, como tal la estructura ya formada, simplemente pues vamos a decir que agregamos por ejemplo los 6 de oxígeno y allí ya pasaremos a cambiar el símbolo, en este caso buscaríamos el siguiente que es el silicio y cambiaremos nuevamente la etiqueta que sería S y le vamos a dar el número 1 y cambiaremos las cargas porque en este caso ya no utilizaríamos el -2 sino que pasaríamos a utilizar el 4 y nuevamente agregaremos coordenadas que sería 0.1149 y 0.2626 y por último en Z sería el 2130, 0.2135. Esas serían las coordenadas. Ya terminando esto le daríamos OK y él daría como tal el gráfico. En este caso los tengo ya montados, guardados. Entonces vamos a abrir, le damos la opción de abrir y buscamos en este caso el clínico, óxido de aluminio, dióxido de silicio, sería este. Como podemos observar, aquí ya miramos como tal los elementos. Tenemos dos elementos de silicio, que en este caso serían los azules,
y ocuparíamos los 6 de oxígeno. Como podemos ver o observar, hay uno de oxígeno muy cerca del de silicio. Entonces ya, para poder, digamos, determinar y observar mejor la estructura, lo que hacemos es definir los elementos. En este caso vamos a editar, damos en Bonds y agregamos acá una nueva y buscaríamos, digamos, el oxígeno y el silicio y damos una distancia. Vamos a dar una distancia de 2, aplicamos y como podemos observar, ya se aparecen como tal los conectores. Podemos girar para observarlo mejor o aumentar la distancia. Y de esa manera observamos mejor como tal la estructura de esta cristalina. Ese sería el primero, que en este caso pues sería el triclínico del dióxido de silicio. De esa manera pues continuamos observando los otros. En este caso pasamos al segundo, que es el monoclínico. Bueno, el monoclínico, en este caso vamos a utilizar el óxido de circonio, que el óxido de circonio es un óxido cerámico ampliamente utilizado por su resistencia térmica, dureza y estabilidad química. También lo encontramos en cerámicas estructurales y biomedidas, por ejemplo en este caso en implantes dentales y en prótesis. Como podemos ver, su estructura es monoclínica, utilizamos pues, la parte monoclínica. El grupo espacial sería el PP21C14. En este caso simplemente creamos una nueva estructura, opción, nueva estructura, nuevamente organizamos o cambiamos el nombre, que sería el óxido de circonio. Y agregamos otra vez como tal el grupo espacial, buscamos aquí, en este caso pues ya cambiaría porque es monoclínico, sería este, y buscamos el número. Para no complicarnos, pues aquí aparece P21 número 14, entonces simplemente buscamos aquí el número 14, P21C, dejamos el primero, cambiamos otra vez lo que son los parámetros, en este caso nos dice que en A va 5.152, en B 5.207, 5.207, en C 5.319, y en alfa 90, en beta 90, 99.24, y de ahí ya pasaríamos a como tal definir la estructura. En este caso, para esta estructura tenemos un elemento de circonio y tenemos dos de oxígeno. Nuevamente simplemente agregamos, en este caso buscamos el símbolo, agregaríamos el símbolo como tal, se agregaría la etiqueta para poder reconocer y el número de cargas. Entonces en este caso el oxígeno nuevamente nos aparece con un número de carga en -2, la ocupación sigue siendo 1 y agregaríamos de la etiqueta de 1 de oxígeno 1 y oxígeno 2 y el circonio, que en este caso sería 1. Entonces vamos a abrir nuevamente, ya la tengo lista para pues, ahorrar un poquitico más de tiempo. Buscaríamos el monoclínico, que es óxido de circonio, y aquí lo podemos observar ya. Aquí aparece ya la estructura. Por ejemplo, dado el caso, podemos mirar en la parte de abajo que aparecen como tal las coordenadas. ¿Sí? Mire, aparecería oxígeno 1, oxígeno 2, coordenada X, coordenada Y y coordenada Z. Y lo mismo tenemos aquí con el circonio. Entonces, como podemos observar, este sería como tal la estructura del óxido de circonio. Y entonces ya a la hora de editar simplemente vamos nuevamente a Bonds para poder aumentar los enlaces y poder observar mejor la estructura. Entonces colocamos por ejemplo oxígeno con el circonio y le colocamos una distancia de 2. Aplicamos y ya empezamos a ver de la manera en la que se generan los enlaces. Entonces en este caso, por ejemplo, podemos ver que el circonio aparece en verde y el oxígeno aparecería en rojo. Además, si aumentamos un poco más la distancia, podemos ver mejor como tal los enlaces.
¿sí? De esta manera se ve cómo se enlazan o se entrelazan entre ellos las conexiones que se presentan y pues así seguiríamos. Vamos a pasar al tercero, que en este caso sería el ortorrómbico. Para el ortorrómbico tenemos un dióxido de titanio. El dióxido de titanio es un compuesto inorgánico muy utilizado para las propiedades fotocalíticas, alta refractancia y estabilidad química. Existen tres formas cristalinas principales: el rutilo, la natasa y la broquita. Se utiliza principalmente en aplicaciones como pigmento blanco para pinturas plásticas y cosméticos, fotocatalizadores en procesos de degradación de contaminantes, materiales semiconductores en celdas solares y sensores, y recubrimientos autolimpiantes y antibacterianos. Entonces, nuevamente, cada vez que necesitamos generar o mostrar una nueva estructura, creamos nuevamente una estructura, colocamos nombre, buscamos ya como tal lo que es el grupo espacial, que en este caso el ortorrómbico se ubicaría en la parte de acá, ortorrómbico. Aparecería PBCA, que sería 61. Podemos buscar aquí con el PBCA, o si directamente queremos, simplemente buscamos el número que sería este, mira, el 61, y aparecería en orden PBCA ABC. Pasaríamos otra vez a los parámetros de la estructura. Como tal, esta estructura cristalina está conformada por 2 de oxígeno y 1 de titanio. Colocaríamos como tal, creamos uno nuevo, agregamos, buscamos el símbolo en la tabla periódica, lo agregamos y colocamos coordenadas. Nuevamente pues ya lo tengo hecho. Monoclínico, abrir, ortorrómbico, mira, el dióxido de titanio. Este sería el ortorrómbico o el dióxido de titanio. Bueno, aquí era como algo importante, se me fue, pero en fin. La parte de ortorrómbico, como podemos ver, ya duplica como tal los elementos que se colocan. Entonces, en este caso, como podemos ver, tenemos solamente una estructura de titanio, pero aquí nos aparecen 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y eso es precisamente por el grupo espacial. Eso quiere decir que él multiplica, el programa como tal, en este caso el Vesta, multiplica como tal la cantidad de elementos que se generan precisamente por el grupo espacial. Si queremos ver solamente, digamos, como tal los elementos que conforman como tal esta estructura, entonces colocamos aquí la opción de Show Only One UDI, que quiere decir que muestre solamente el elemento que está. En este caso pues podemos observar que aparecen los 2 de oxígeno en rojo y aparecería uno de titanio, que sería el azulito. Entonces nuevamente, si queremos editar, vamos a Bonds y agregamos una distancia para colocar o mirar cómo se entrelazan entre ellos: oxígeno, titanio. Colocamos una distancia de 3 y como podemos ver, pues aquí ya se ve que él se entrelaza con uno, ¿no?, a esa distancia, y ya aparecería uno por fuera de la estructura. Entonces, colocaríamos un número más grande, vamos a dar un ejemplo de un 8, y ya como podemos ver, pues ya aparece más como la estructura. Se puede observar la forma en que se entrelaza las estructuras entre el oxígeno y el titanio, ¿sí? Como podemos ver, por ejemplo, este elemento de oxígeno se entrelaza con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con 8 de titanio, y de esa manera se van interconectando entre ellos. Pasamos al tetragonal. En este caso tenemos una estructura tetragonal de un dióxido de titanio nuevamente, pero teniendo en cuenta, digamos, lo que es el grupo espacial, que es un grupo diferente, no vamos a tener la misma estructura, sino que la estructura va a ser diferente. Entonces vamos a nuevamente la estructura, genera otra vez el nombre de la estructura, todo exactamente igual. Pasamos a generar como tal el grupo espacial, que como les decía, podemos buscarlo como P42 o simplemente buscamos el número 136. Perdón, entonces vamos a tetragonal, tetragonal, listo, buscaríamos el número 136. Como podemos ver, por ejemplo, cuando se comete un error o cuando no se selecciona el grupo espacial que tiene que ser, pues no nos va a aparecer el número. Por ejemplo, mira, llegamos al 136 y pues aparece, no nos da la opción de, ¿sí?, de obtenerlo, pero en caso si mira que lo seleccionamos, él de una vez cambia y nos cambia de una vez como tal aquí el grupo. Pasó a tetragonal y escogió el 136. Nuevamente las estructuras, agregamos las estructuras. Esta estructura solamente contiene uno de oxígeno y uno de titanio.
igual que el anterior, pero ya vamos a notar la diferencia. Este es tetragonal, tetragonal dióxido de titanio. Miren, exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces es muy similar. Precisamente por el grupo espacial, al darle la opción de aquí de mostrar solamente una estructura, entonces no es como en el anterior que nos mostraba solamente uno de titanio y dos de oxígeno, sino que en este caso, al darle la 1, nos muestra que hay 2 de oxígeno y como tal muestra 2, 4, 6, 8 de titanio. Esto sería como tal y cada uno de ellos en las esquinas. Entonces nuevamente vamos a Bonds, colocamos una distancia para observar la estructura, colocamos una estructura alta para poder observar mejor los enlaces y aquí pues miraremos los enlaces, cómo se conecta precisamente esas dos de oxígeno con todas las de titanio, dando una mayor resistencia a la estructura. Eso como tal sería el programa. Me parece que es ideal, digamos, antes de uno generar una estructura, mirar, digamos, de qué forma o en qué podemos encontrar, digamos, estas estructuras, de qué forma se puede utilizar, que eso nos ayuda a mejorar y aprender mejor cada una de estas estructuras. Muchas gracias.